Contexto histórico del Antiguo Egipto. Las grandes civilizaciones antiguas surgieron alrededor de los valles fértiles de los ríos Éufrates, Nilo e Indo, todas ellas regiones tropicales. Los egipcios provenían originariamente de la zona que actualmente conocemos como Etiopía. Su civilización había surgido a orillas del Nilo unos 4000 años antes de Cristo. En los 3000 años siguientes imperó un sistema de gobierno controlado por el faraón. Este, considerado un rey y un dios, tenía autoridad absoluta y controlaba todos los aspectos de la sociedad, incluidos el arte y el vestir. El gobierno y la sociedad en su conjunto se regían por una jerarquía y un orden muy estrictos. Cada persona tenía su lugar en la vida. Para los antiguos egipcios, la tradición era importante, la vida y la religión eran inalterables, y esto se reflejaba en cosas tales como la ropa. Después de que Alejandro Magno tomara el control de Egipto en el año 332 a.C., la ropa cotidiana de los egipcios cambió poco a poco, pero su carácter conservador preservó los estilos antiguos para ocasiones festivas y ceremonias religiosas. La religión dominaba la sociedad egipcia. Sus creencias, basadas en la idea de una vida eterna después de la muerte, se mantuvieron prácticamente inalteradas por espacio de unos 4000 años. En cuanto a la indumentaria, el traje egipcio fue más ligero y de menos prendas que el de los asirios o babilonios. El eschenti, una especie de falda de hilo blanco para el hombre, el calasiris, un vestido ajustado, blanco y ceñido, que llevaban sobre todo las mujeres, y otras prendas sencillas son los elementos básicos a partir de los cuales evolucionó la ropa. Debido a las condiciones ambientales de muchas construcciones funerarias, la ropa, las joyas, los objetos y los utensilios se han conservado bien y gracias a ello se ha podido adquirir amplios conocimientos sobre la vida y la vestimenta de los egipcios. La forma de vestir cambió poco a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. Cuando se introducían nuevos estilos o prendas, se utilizaban junto con los antiguos. Al principio la mayoría de las prendas tenía una forma sencilla, básicamente triangular. A causa del extremo calor, la ropa debía ofrecer tres cualidades: ser holgada, ligera y sencilla. No se admitía la desnudez completa, ya que se consideraba inmoral para todo aquel que no fuese niño, esclavo o plebeyo. Durante el periodo denominado Imperio Antiguo, antes del 1500 a.C., la prenda característica fue el eschenti, un trozo de tejido a modo de pampanilla que se sujetaba con un cinturón. El eschenti de los reyes y altos dignatarios se plisaba y almidonaba y en algunas ocasiones estaba bordado. Bajo el Imperio Nuevo del 1500 al 332 a.C., los faraones llevaban también una túnica larga con flecos en el borde. El calasiris, al ser muy transparente, dejaba ver a su través el eschenti de debajo. El calasiris se hacía con un rectángulo de tela, a veces tejida en una sola pieza de tela. Las mujeres lo llevaban pegado al cuerpo, acabando debajo de los pechos y sujeto con tirantes. A veces se cubrían los hombros con una capa corta o llevaban en el cuello un gran collar adornado con piedras preciosas, y los pechos quedarían al descubierto. Tanto los hombres como mujeres podían llevar el torso descubierto, aunque las mujeres se cubrían mucho más que los hombres. Las proporciones de la ropa eran similares, aunque diferían en los aspectos que realzaban. Los vestidos de las mujeres se caracterizaban por ser de talle alto, mientras que la ropa de los hombres resaltaba las caderas. La ropa de las mujeres era mucho más restrictiva que la que llevaban los hombres. El calasiris era ajustado, mientras que la falda masculina permitía moverse con más libertad, lo que indica que los hombres llevaban una vida más activa. La mayor parte de las clases bajas y los esclavos en los palacios iban casi o totalmente desnudos. El ir vestidos era un privilegio de clases. La vestimenta indicaba la estricta jerarquía de la sociedad egipcia y la marcada escala social. La posición de una persona podía reflejarse en el estilo de ropa o en el género utilizado para confeccionarla. Cuanto más alto era el rango de una persona,
mejores telas podía usar. La falda del faraón se hacía con hilo fino y posiblemente se adornaba con hilo de oro, mientras que en el otro extremo del escalafón social, la pequeña falda que llevaban los plebeyos, era de fibras vegetales o de cuero. Los egipcios apenas utilizaron la lana, ya que consideraban impuras las fibras de animales. Después de la conquista de Alejandro Magno, empezó a utilizarse para la fabricación de prendas de uso cotidiano. Pero siguió estando prohibida en las prendas de los sacerdotes o para amortajar a los muertos. En estos casos se exigía el empleo del lino. Hasta mediados de la 17ª dinastía, la mujer llevaba el calasiris, un vestido ajustado. Su forma era sencilla, caía desde debajo del pecho hasta encima de los tobillos y se sujetaba con 2 tirantes. Algunos de los que se conservan tienen mangas en vez de tirantes, otros presentan un solo tirante. Para protegerse del sol durante el día y abrigarse por la noche, las mujeres llevaban un manto sobre el calasiris. Otro conjunto lo formaban 2 piezas separadas. La parte superior se cubría de un corpiño corto y ceñido que se abría por detrás y por delante. Tenía mangas ceñidas y se sujetaba al cuerpo con cordones. Iba acompañado de una falda ancha con pliegues horizontales. Las esposas de los faraones y las mujeres de la nobleza también se representan con prendas drapeadas, de lino blanqueado, lisadas a mano y almidonadas. En la 18ª dinastía se incorporaron nuevos estilos de ropa, quizá como reflejo de los profundos cambios religiosos que se produjeron en aquel momento. Las representaciones muestran mujeres vestidas con largos y fluidos drapeados de lino plisado, con cintura estrecha y caderas y muslos redondeados. En cuanto a las prendas masculinas, la prenda tradicional de los hombres era el eschenti. Se trataba de una simple falda envuelta alrededor de las caderas, cuyos extremos caían en pliegues por delante. Inicialmente eran de cuero o piel, pero luego pasaron a confeccionarse con tejidos ligeros, normalmente hilo. Los faraones aparecen a veces representados con una cola de león colgada de la parte trasera de la falda, y los soldados llevaban en ocasiones una falda de rayas o con trozos de tejidos teñidos. Con el paso del tiempo, la falda se fue cortando de un modo más angular, y se almidonaba para que el tejido estuviera lo bastante tieso para sobresalir y formar un triángulo por delante. Los hombres solían utilizar ropa que resaltara la parte delantera del cuerpo. La zona genital se consideraba algo sagrado por su implicación en la procreación, de ahí la importancia que se le concedía. La ropa de los hombres fue evolucionando gradualmente. Una de las primeras innovaciones que siguieron al eschenti fue la falda. En el Imperio Medio del 2040 al 1640 a.C., los hombres llevaban una falda larga encima de la anterior. Se componía de un solo rectángulo de lino, y la longitud variaba desde la mitad del muslo hasta encima del tobillo. A veces se sujetaba con un cinturón decorativo. Se cree que la implementación de otros tipos de vestimenta, como la túnica y el vestido, fue consecuencia de la conquista de Siria por parte de Egipto en el siglo XV a.C. En ese momento se asentaron en Egipto tejedores de esa zona. Por ello, se introdujeron en el país refinadas técnicas de tejido que mejoraron la producción. La túnica, que se asemejaba a un camisón de mangas cortas, podía llevarse sobre el eschenti. El vestido largo tenía una forma más complicada y se componía de una pieza de tejido aproximadamente el doble de larga que la altura de la persona. Era muy escotado y, al ser tan amplio, tenía unas mangas muy anchas. La falda, por su parte, se fruncía en la cintura. El vestido era la vestimenta menos corriente entre los egipcios. También había una prenda formada por un trozo de tela plegado sobre el hombro y sujeto con una figura, un cierre parecido a un broche. En cuanto a los tejidos, el hilo era el género más utilizado para la ropa en el antiguo Egipto. Ofrecía numerosas ventajas con respecto a otros materiales. Su fibra podía trabajarse en un tejido fino y ligero,
que nunca resultara pesado ni cálido, y resultaba fácil de colocar sobre el cuerpo. Además, era fácil de lavar. A principio el hilo se hacía con fibras vegetales, pero los métodos de riego mejoraron en todo el país y el lino se convirtió en la materia prima más utilizada en la fabricación de tejidos. Existía también el carrizo que se usaba para las sencillas prendas que llevaban los esclavos, y el papiro, para prendas cortas y ajustadas, como los delantales. Las prendas amplias, como las túnicas y los vestidos, se confeccionaban con hilo y algodón, y a veces, se bordaban con oro. La lana era adecuada para mantas y ropa de abrigo. El cuero era el material empleado para la ropa militar, como los mandiles de los soldados. En los templos no se llevaban prendas de lana ni de cuero porque se consideraba un acto profano rendir culto a los dioses vistiendo ropa confeccionada con fibras animales. Los colores estaban cargados de simbolismo. Por ejemplo, el verde representaba la vida y la juventud, mientras que el amarillo era el símbolo del oro, el cuerpo de los dioses inmortales. El color menos habitual en la ropa egipcia era el negro, que se usaba exclusivamente para las pelucas. El blanco, símbolo de la felicidad, era el color predominante en el vestuario egipcio, aunque ello se debía en parte a razones prácticas. En aquel momento era difícil teñir el lino, de modo que la ropa se hacía normalmente de hilo natural blanqueado. En Egipto se desarrollaron los tintes para tela valiéndose de ingredientes naturales. Con hilos teñidos de oro, se tejían las túnicas y los guantes reales. El cuero también se teñía de rojo, amarillo y verde. La ropa de los egipcios prácticamente carecía de adornos y era bastante austera, excepto las prendas reales. La riqueza se mostraba en las joyas, que también imprimían color al vestuario del antiguo Egipto. Ornamentos como los collares se llevaron desde tiempos predinásticos. En la confección de collares, brazaletes, pulseras y argollas se empleaban perlas, oro, coral, ágata, ónice y calcedonia. La plata era poco frecuente en joyería, conocida como el metal blanco, se consideraba que era la sustancia de la que estaban hechos los dioses. En cambio se utilizaba en abundancia para la ornamentación, se trabajaba hasta conseguir finas láminas y se aplicaba en estatuas, muebles y objetos personales. Los collares se elaboraban con conchas, cuentas, flores y piedras preciosas engastadas en oro. Podían llevarse propiamente como collar o sujetos a una gargantilla de cuero o tela, modalidad que data del Imperio Antiguo. En la 18ª dinastía se introdujo un nuevo diseño de collar, formado por entre 2 y 4 hileras de discos metálicos, que reflejaban la mayor abundancia de metal. Los miembros de la realeza mostraban un gran interés por las joyas de oro y se hacían enterrar con ellas. Había otros ornamentos impregnados de significado político o religioso. Los sacerdotes llevaban plumas, hojas de loto y pájaros que indicaban su rango. Las vestiduras de los faraones también dejaban traslucir un profundo simbolismo. El báculo y el látigo que sostenían representaban la autoridad en su territorio. El ANJ, un signo sagrado de vida, se reservaba normalmente a reyes, reinas y dioses. La cobra era un símbolo exclusivo de los reyes de Egipto. Se llevaba en la corona y en las telas que le colocaban en la cabeza. Otros símbolos frecuentes, como el sol, el globo terráqueo o los cuernos del carnero, representaban la fertilidad. Los amuletos protectores, como los escarabajos, durante toda la vida se llevaban cerca del cuerpo, después se enterraban con los muertos como última protección. El Udjat, también conocido como el ojo de Horus, era un popular talismán para la buena suerte. Las flores también se llevaban como ornamento. Para las ceremonias religiosas, para los funerales y para las festividades. Se hacían de collares de flores frescas. La flor de loto es el símbolo de Egipto. Las sandalias son el calzado más antiguo que se conoce.
Se consideraba la forma más idónea de proteger los pies de la arena caliente del desierto, al tiempo que los mantendrían frescos y ventilados. Las sandalias básicas de los egipcios tenían forma de chancla, y consistían en 2 tiras y una suela. Una tira pasaba entre los 2 primeros dedos y se unía a la otra, que recorría el empeine. Hombres y mujeres llevaban sandalias hechas de madera, papiro, piel de cabra y fibra de palma. Los zapatos se usaban dentro de la casa y se consideraban uno de los objetos más preciados del vestuario. Los egipcios los llevaban en los viajes, pero solo se los calzaban al llegar a su destino. Los antiguos egipcios alcanzaron un refinadísimo nivel de higiene, y respecto a este punto, una de las ventajas que ofrecían las prendas de lino era la facilidad con que se lavaban. Por razones similares los hombres se afeitaban la cabeza y la cubrían con unas telas cuadradas de rayas, que se ceñían a las sienes en pliegues angulosos sobre las orejas. En ocasiones de ceremonia llevaron pelucas, a veces de pelo natural, y otras de lino o palmera. Las jóvenes princesas también se afeitaban la cabeza, mientras que las mujeres de más edad llevaban el cabello natural, dejándoselo ensortijado u ondulado. Lo que vemos en las cabezas de los faraones es una tiara, o más bien 2, las coronas del Alto y del Bajo Egipto, con una forma de anillo, y la otra con forma de casco cónico. Los guerreros llevaban un casco protector metálico. Tras la conquista griega, el traje egipcio fue cambiando paulatinamente como consecuencia de las influencias extranjeras, pero se mantuvieron las antiguas tradiciones en las ceremonias religiosas y de gala. Los sacerdotes cumplían estrictos rituales de limpieza, se lavaban varias veces al día y se afeitaban el cuerpo para mantenerlo suave y sin pelo. Las normas acerca de los cuidados personales se transmitían de generación en generación, dictadas en decretos religiosos y reales. Los egipcios seguían normas de belleza, en las cuales se basan muchas de las costumbres actuales para el cuidado personal. La piel de las rodillas y los codos se foliaba con piedra pómez, y se recomendaba usar un rascador perfumado con esencias para aliviar las quemaduras del sol y las picaduras de los insectos. Los aceites para el cuerpo, algunos compuestos de una pasta de miel, calcita y sal, eran de uso común, y las mujeres se los aplicaban ellas mismas para mantener la piel tersa y suave. Los restos encontrados indican que se frotaban la piel con bolitas de algarroba picada, y que se colocaban bolas de incienso y avena, a modo de desodorante, en las zonas más afectadas por el sudor. Los egipcios se lavaban los dientes masticando raíces de Salvadora persica, un árbol que se encuentra al sur de Egipto y en Sudán, y mantenían aliento fresco haciendo gárgaras con leche y masticando yerbas e incienso. Ellos crearon de forma primitiva la mayoría de los utensilios de maquillaje que existen en la actualidad. En las tumbas se han encontrado recipientes de cristal, botes, cajas, hojas de afeitar, abanicos de palma, peines de marfil y un gran número de cepillos, espejos y tarros, todos ellos utilizados para fines cosméticos. Los espejos se fabricaban con metal pulido y se montaban en soporte de madera, bronce, marfil o cerámica egipcia. En el antiguo Egipto, tanto hombres como mujeres utilizaban productos cosméticos. Las mujeres se aclaraban la piel con un color ocre amarillo, mientras que los hombres se aplicaban en la cara una pintura anaranjada para oscurecerse la piel. Usaban cul negro o polvo de malaquita verde para marcar y hacer más grandes los ojos. Este costoso material se amontonaba en terrones y se almacenaba en bolsitas de lino o cuero. Los terrones se molían hasta reducirse a polvo y se aplicaban en los párpados con palitos humedecidos. Las cejas se realzaban y alargaban con un polvo gris. A veces se trazaban líneas desde la frente hasta la mejilla dibujando un arco en forma de arabesco para simbolizar la clarividencia. La pintura de ojos se utilizaba con fines terapéuticos y de belleza. A menudo era una mezcla de cul y grasa de oca. Los egipcios creían que servía para evitar las enfermedades oculares, igual que un lavado de ojo con apio picado y cáñamo. El brillo de labios rojo,
que se obtenía con una mezcla de grasa y ocre, y que se aplicaba con un cepillo, y el colorete, para dar color a las mejillas o disimular las imperfecciones de la piel, eran muy populares, como también lo fueron la base de maquillaje blanca y el pintalabios naranja. Las mujeres se dibujaban a veces las venas de la frente con pintura azul, y se aplicaban en la cara tratamientos antiarrugas, compuestos de aceites elaborados con extractos de plantas, resina de incienso, cera y yerba. Para pintarse las uñas, utilizaban un tinte rojo, probablemente henna. Hombres y mujeres se maquillaban empleando una técnica complicada. Se aplicaban colores intensos, también se pintaban y tatuaban el cuerpo. El pigmento de los tatuajes debía inyectarse bajo la piel. Inicialmente los sacerdotes preparaban el maquillaje y los perfumes. Mantenían sus fórmulas en secreto y se las vendían a quienes podían comprarlas. Había muchos perfumes de uso general, pero las fórmulas eran bastante primitivas, ya que no sabían destilar el alcohol. Las esencias se extraían de plantas y flores, y se sumergían en aceite para conseguir un aceite esencial. Se añadían otras grasas y aceites, y los ingredientes se envolvían en paños que más tarde se escurrían para obtener las gotas de fragancia. También quemaban aceites esenciales en las casas. Los egipcios andaban bien afeitados, una barbilla suave era un signo de distinción para los hombres de prestigio. La barba solamente se permitía en periodos de luto. El cuidado del cabello tenía gran importancia. En las tumbas se han encontrado acondicionadores del cabello, y se conocen descripciones de preparados para diversos problemas. Los fijadores se fabricaban a menudo con una mezcla de cera de abeja y resina. También se dedicaba mucho tiempo al peinado. Las mujeres se trenzaban el cabello o se hacían tirabuzones. En algunos casos se añadían extensiones del cabello artificial al cabello natural. Los peinados, al igual que los vestidos, indicaban el rango de una persona. Los niños llevaban el cabello corto y, a menudo, un mechón largo les caía desde el lado derecha de la cabeza. Hasta la 19ª dinastía, los adolescentes de la realeza llevaban un mechón suelto, en un lateral, sobre una peluca. Se cree que ese mechón indicaba su relación con el rey. Las mujeres casadas lucían lo que se conoce, peinado en 3 partes. Mechones a la altura del hombro enmarcaban el rostro por ambos lados, y el resto del cabello caía hacia atrás. Las mujeres solteras y las sirvientas jóvenes llevaban a veces peinados que les llegaban justamente por debajo de los hombros, con tirabuzones a cada lado de la cara. Otra posibilidad para las mujeres casadas era la peluca envolvente, con la que todo el cabello llegaba de manera uniforme a los hombros. Los egipcios eran expertos en la confección de pelucas, que usaban tanto hombres como mujeres. Debido al calor y a la habitual preocupación por la limpieza, los reyes y los nobles se afeitaban la cabeza y llevaban pelucas de cabellos naturales, que los esclavos cepillaban y arreglaban cuidadosamente. Los hombres las llevaban sobre todo en festividades y ceremonias religiosas. El cabello podía ocultarse o bien mostrarse con un tocado. El shet del faraón consistía en un tocado alto, formado por las 2 coronas que simbolizaban los antiguos reinados del Alto y Bajo Egipto. Con él se ocultaba por completo el cabello. Los tocados incorporaban elementos simbólicos. Una forma ceremonial de tocado que llevaban los faraones contenía 2 plumas en posición vertical, que simbolizaban a Amón, considerado durante el Imperio Nuevo el rey de los dioses, plumas de avestruz, para Osiris, diosa del infierno, cuernos de carnero, atributo de Jnum, el dios que creó la vida y a todos los seres vivos, y el disco solar de Ra. Con el paso del tiempo, los estilos llegaron a la extravagancia. Durante el Imperio Nuevo, la obsesión por la fantasía alcanzó su máxima expresión, y los motivos simbólicos que se incorporaban en los altos tocados ceremoniales podían llevar a la vez el disco solar, las alas protectoras del halcón o el buitre sagrado, las plumas reales o la cobra real.
El omnipresente tocado de tela, el voluminoso plaft, tenía sobre todo una finalidad funcional: proteger al que lo llevaba al calor del sol. Se realizaba con un material grueso a rayas, se sujetaba a la altura de las sienes y caía sobre los hombros formando pliegues. Si te gustó este contenido, haz clic en la campanita y suscríbete a nuestro canal. Instituto Niden.